Fontana es del colegio Patricio Mequis y la pregunta muy relevante porque ahí nos decía la directora, 1.700 alumnos, ¿cómo lo harían para tomarle la temperatura a cada uno de ellos? Imposible, ya se terminarían las clases cuando terminarán de tomarla. ¡Ah! Y no es chiste, porque así tendría que ser. Miren, en estos momentos estamos en una sala acondicionada con la distancia social correspondiente para que los alumnos pudieran volver eventualmente el retorno a clase. Pero en esta sala solo caben 20, cuando normalmente tienen que haber 42 alumnos. Aquí no caben, directora. Tampoco quizás se puede dificultar un poquito que usen mascarilla los niños. ¿Es difícil que vuelvan a clase, cree usted? Es difícil que vuelvan todos juntos a clase, es muy complicado por todo el contagio que hay en una sala y todo lo que nos tenemos que preparar los colegios para estar en las óptimas condiciones para recibir a aquellos alumnos cuando nos den la orden de partir. ¿Y no solo en la sala? También cuando van al baño, en el casino. Claro, acá almuerzan aproximadamente 512 alumnos que ya estaban por horario, pero con un casino aproximadamente de 200 alumnos en cada uno de los turnos. Entonces ahora separarlos con el distanciamiento va a ser súper complicado para todos. Mire, y hagamos un ejercicio. Por ejemplo, son 1.700 alumnos y para tomar los protocolos de ingreso al colegio serían más de 300 minutos. Imagínense cuánto tiempo tendrían que estar acá haciendo la fila para todos los alumnos ingresar. Mire, le vamos a preguntar acá a los apoderados. Vamos a preguntarle, por ejemplo, su hijo, ¿quiere volver al colegio? Mi hijo no quiere volver por el tema del miedo al contagio. Tiene miedo, Tiene miedo al contagio porque en mi casa igual tengo mi nieto que es de alto riesgo y él no quiere contagiar a su sobrino. Está súper consciente de todo lo que está pasando. Tiene 16 años, está consciente de todo lo que está pasando y está informado socialmente. Entonces no quiere contagiar a su sobrino. Perfecto. Esa es la realidad de algunos. Hay otros que quizás quieren volver a clases, chiquillos. Bueno, esa es la realidad, por eso mismo, doctor Ugarte, es realista que vuelvan a clases, es imprudente, tome su pizarra y nos explica. Pizarra y plumón. ¿Cuál sería la estrategia? La verdad es que lo que están planteando ahí en el Colegio Patricio Mequis me parece que es razonable separar la cantidad de alumnos. El hecho de poder hacer horarios invertidos, como lo han hecho en otros países. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una parte de los alumnos hacen los días lunes, miércoles y viernes. Sí. Y a la semana siguiente el día martes y jueves. Entonces, tomamos un curso y ese curso lo dividimos en dos partes con horarios alternos. La mitad del curso sigue este calendario y la otra mitad el calendario inverso, con actividades lectivas a distancia desde la casa, utilizando la misma metodología que se ha desarrollado hasta ahora. Entonces el curso se divide en un curso A y un curso B, por decir de una manera, con este sistema. Ya, pero tú ocupamos la palabra foro. Mire la imagen, lo que estamos mostrando ahí. Ahí cabría, lo normal son 45 alumnos. Ahí caberían 22, más o menos, 20. Ponle en una sala, pero en la sala cerrada no es mucho igual, porque el aforo se sobrepasa, ¿no? Pero esa sala está organizada con 1 metro de distancia entre pupitres. ¿Pero qué se va a respetar? Ahora, eso se tiene que respetar y además se tienen que respetar la forma de organizar los horarios de recreo, el uso de los servicios higiénicos. ¿Y en el recreo que tengo que estar solo, separado de mis compañeros? No, sí se puede tener actividades, pero hay que evitar. Los recreos fome. Ya estoy arreglando. Pero es bien imposible los más chicos eso. Sí, yo le quería preguntar Gino. al alcalde de Huechuraba, que lo tenemos ahí en contacto, porque Colina y también la comuna de Santiago ya dijeron de que este año no iban a volver a clase. ¿Usted qué piensa con respecto a esto, viendo también la situación que con este colegio de Padre Hurtado? A ver, yo creo que el doctor Ugarte tiene una ventaja sobre mí porque tiene ¡mascarilla! una máscara que dice cosas que quizás se está riendo, pero lo oculta. A ver, tiene toda la razón el doctor en términos de si fuera una variable única. Los niños, el número de niños por sala. Pero hay una serie de otros factores que hay que considerar.
solo en el colegio, para hacerlo fácil, en un colegio de 500 niños, que no es un colegio muy grande, se demoran 2 horas si van todos, es decir, 1 hora, 15 segundos el detector para ver si trae temperatura o eso. En segundo lugar, el circuito de ingreso y de salida para los alumnos, para los padres, para los profesores, para que no se topen y se encuentren. Hay otra, los niños, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, si son muy chicos, olvídense. O sea, alcalde, ¿usted está de acuerdo con que no se reinicie el año escolar, al igual que Santiago de Colina? A ver, hay que ser frío como un pescado también. Es decir, yo he dicho que yo no voy a permitir que mis niños, ni voy a recomendar a mis ciudadanos que lleven a sus hijos al colegio mientras yo no esté convencido y no me convenza la autoridad sanitaria de que se puede confiar esa recomendación. Me gustaría, en este caso sí, que el ministro de Salud tenga la autoridad sobre el ministro de Educación, que no tiene, parece, respecto del plebiscito, para establecer los criterios cuando se vuelve o no se vuelve al colegio. Porque aquí es un criterio sanitario, no es un criterio sanitario, sí, del ministro de Educación que quiere completar la malla curricular del año. Por lo Perfecto. tanto, Alcalde, sí. Preguntémosle también, porque estamos con Ignacio Maldonado de Elige Educar, preguntémosle también, agreguémoslo a la conversación, ¿cuál es su opinión, Ignacio, tú también como investigador? Porque no solamente sería una vuelta a clases, sino que también en pleno invierno. Bueno, lo primero que tengo que señalar es un agradecimiento a la labor que han estado realizando los docentes en este periodo. El proceso de teleeducación es muy complejo y obligó a innovar, a repensar toda la forma en que estábamos trabajando, y a veces con tecnología y muchas veces sin. Entonces, en primer lugar, necesito darle ese agradecimiento a los docentes. Muy bien, que nos sumamos todos. Porque están chatos aparte. Perdónenme, haciéndome en castellano. Sí. ¿Y qué hacemos con la vuelta, Ignacio? Bueno, es muy importante considerar que cada realidad es particular. Cada escuela tiene su propia infraestructura y la realidad desde donde provienen los estudiantes es distinta. A nosotros nos parece que es muy importante que más allá, evidentemente tienen que cumplirse las condiciones sanitarias, pero incluso cumpliéndose las condiciones sanitarias es importante que haya un diálogo al interior de la escuela, de cuál es la forma en que esa escuela prefiere o considera adecuado volver. Y en ese sentido creemos que es mucho más fácil decretar un cierre que decretar un reingreso. Los mismos apoderados nos decían el miedo que tienen de mandar a su hijo, el miedo que tienen sus mismos hijos de enfermarse. Entonces, se requiere que las comunidades escolares tengan voz y considerar la situación de cada colegio, porque incluso a nivel de comuna puede ser un poco grueso. No es lo mismo un colegio de 1.700 estudiantes que un colegio de 500. Evidentemente va a haber que pensar, como decía el doctor, en clases parciales, dividir los grupos cursos, ojalá diferenciar los horarios de ingreso, de recreo, entre los cursos también. Y esto no es fácil. Lo importante es que tenemos que prepararnos para cuando estén las condiciones sanitarias poder hacerlo de la mejor manera. Pero ahí, si dependiera, Ignacio, de usted, mire la imagen que está ahí en el colegio Patricio Meki. Hay 20 alumnos, todos juntos. ¿Usted cree que sería recomendable? Yo creo que en la medida que podamos garantizar las condiciones sanitarias, tenemos que pensar también que, así como para los adultos mayores, el poder salir es muy importante para su salud socioemocional, para los estudiantes también es muy importante el tema de la salud socioemocional, y han estado enfrentados a una realidad muy dura. Entonces, en la medida que podamos garantizar, y efectivamente el alcalde tiene razón, necesitamos estar seguros y darle esa seguridad, no solo a las autoridades, a los profesores, también a los apoderados y a los estudiantes. Pero teniendo esa seguridad también hay que considerar el inmenso valor que tiene la escuela, el inmenso valor desde el punto de vista de la salud de los estudiantes, del bienestar integral, y también pensemos desde el punto de vista de son una puerta de entrada a las familias. Son las primeras instituciones que empezaron a reaccionar respecto a cajas de alimentos, respecto al hambre, fueron las escuelas, porque están en contacto directo con los estudiantes y a través de ellos con las familias. Bueno, ahí hay un rol social que cumplen los colegios que es clave para nuestros hijos también. Pero quería preguntarle, doctor Ugarte, porque, claro, los niños que se van al colegio y ya los adolescentes, muchos de ellos lo hacen solo en transporte público, otros en furgón escolar. Entonces, no es solamente lo que pase al interior del colegio.
Efectivamente, tal como tú dices, María Luisa, que el hijo vaya a clase implica toda una serie de logística, cómo se traslada hasta el colegio, qué pasa con el acceso. Si aunque dividamos de un colegio a la mitad los alumnos, igual se va a producir sistema de colas en los ingresos y cuántos termómetros y cuántas personas simultáneamente se deben planificar para que este proceso no demore demasiado. Todo el proceso, por ejemplo, durante los recreos, con qué horarios se separan, etcétera, quién vigila y cómo sería el reglamento de convivencia escolar durante los recreos. Todo ello es una situación nueva. ¿Cuál es la recomendación general? Prudencia, demorarse un poquito más en la reapertura, que la prevalencia de la enfermedad haya disminuido, que la incidencia esté baja, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que haya un niño infectado sea muy mínima y que la detección sea muy rápido para poder aislar los casos. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Porque si hemos hablado todo el rato de que los niños son asintomáticos, ¿qué sacamos con tomarle la temperatura y todas las cuestiones si ahí los mismos profesores estarían en riesgo y los niños no tanto? Efectivamente, y los niños mayores de 10 años, porque una parte del universo escolar son mayores de 10 años, también pueden enfermarse igual que los adultos de 19 o más años. Los de menos de 10 se enferman menos, pero contagian. Y los mayores de 10 también se enferman. Por lo tanto, es preocupación por la salud de ellos y de los profes y de la familia, porque el niño vuelve a su casa y puede contagiar. Entonces, esta medida hay que estudiarla, hay que hacer todos estos planes y hay que aplicarla en el último momento, ¿doctor? No todavía en esta etapa de transición. Sí, lo que usted, doctor, plantea y siempre dice que tiene un sesgo que es el tema de la protección de la salud, pero es lo que nos debe importar a todos también. Por eso me gustaría también dirigir lo mismo hacia el alcalde Cuadrado, porque ¿qué pasa con estos apoderados, por ejemplo, que ellos dicen, independiente de que se abran las puertas porque el colegio comienza a funcionar, yo no voy a mandar a mi hijo, porque yo no quiero y mi hijo tampoco, porque tiene miedo, tiene un riesgo? ¿Ellos perderán el año? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un criterio más laxo por parte de la autoridad en dos aspectos. Uno, yo creo que no puede ser una imposición el regreso. Tiene que haber una voluntad manifiesta del padre de querer mandarlo y aquellos que no lo quieren enviar tendrán que respetar su decisión en función del cuidado y cariño que le tiene a su hijo. En segundo lugar, eso permitiría resolver un tema que nos tiene medios preocupados a los alcaldes. Ustedes han hecho presentaciones en otras oportunidades de que los colegios públicos se nos paga la subvención en función de la asistencia de los niños y no en función de la matrícula. Claro. Por lo tanto, si los niños no van, el colegio va a estar abierto, va a estar generando costos y no va a haber ingresos municipales. Por lo tanto, el ministerio debería establecer que en este caso debiera pagarse la matrícula completa y no por asistencia. Y en tercer lugar, yo creo que hay un tema también bastante complicado. Hay muchas familias que en el colegio los niños almuerzan y en el colegio los niños toman desayuno. Y para muchos padres, si el desconfinamiento se empieza a producir, van a volver a trabajar y no van a tener un espacio sano donde tener a sus hijos. Por lo tanto, ahí hay una serie de logística y comparto el criterio del doctor en el sentido de que si bien ya no se hizo con el confinamiento, el desconfinamiento, respecto de esperar un tiempo más, yo creo que hay que esperar que los criterios sanitarios sean lo suficientemente fuertes para que los alcaldes recomendemos volver a clase y los padres tengan esa confianza. Por lo tanto, yo creo que hay que aguantarse y en este caso, reitero, el ministro París, que no se pronunció respecto del tema del plebiscito, debiera tener una opinión clara y firme, sanitaria, respecto de cuándo los niños vuelven o cuándo los niños no van a volver más a clase durante este año. Que tomen una definición, alcalde. Vamos a volver con usted, con el doctor Ugarte, por el